Señor Carlos Fernández Fontenoy, docente de la Maestría de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien ya vamos a darle la bienvenida, como corresponde, un poco a analizar la coyuntura que nos deja esta semana, la coyuntura política. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Fernández? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Gusto. De igual manera, también, como siempre, gusto saludarlo. A ver, esta semana han habido varias cosas. Una de ellas tiene que ver con las pugnas internas entre los miembros de la bancada de PPK a raíz de lo que fue la elección del Defensor del Pueblo, y también otras disputas internas en el propio Frente Amplio, ¿no? Algunos consideran que la bancada que en primer lugar iba a mostrar estas fisuras sería la mayoritaria de Fuerza Popular. Sin embargo, estas otras, que son más pequeñas en relación a la ya mencionada, son las que están teniendo los primeros traspiés. A ver, ¿cuál es su análisis? Mira, en relación a Peruanos por el Cambio, yo creo que ahí ha habido probablemente una discusión de fondo hasta qué punto era necesario ceder los votos para elegir a un defensor del pueblo que está más ligado, digamos, al partido aprista y más cercano al fujimorismo, a cambio de una aprobación de las facultades legislativas más rápida, digamos, ¿no? Entonces ahí ha habido un grupo que seguramente ha pensado que no era necesario hacer esta concesión porque la Defensoría del Pueblo es una institución muy importante, que es la más prestigiosa probablemente institución pública que tenemos en el Perú, y que habría que preservarla de cierta manera, digamos, de una posible inclinación política, ¿no? Tratar de mantener una cierta autonomía. Y los otros, digamos, una visión probablemente más pragmática, más práctica, decir, bueno, más importantes son las facultades legislativas, sacrifiquemos la Defensoría del Pueblo en aras de viabilizar la implementación de nuestras medidas de gobierno, ¿no? Yo creo que ahí había una discusión que es normal que existe en toda organización, y donde un grupo pues no estuvo de acuerdo finalmente y no quiso votar a favor del nuevo defensor. Así es, aunque algunos de los que discreparon, el señor Guido Lombardi decía, este no es un cuartel, ¿no? Pero hay acuerdos que se hacen antes de, ¿no?, salir y tomar una decisión de carácter público importante como es esta, la elección del Defensor del Pueblo, pero este tipo de comportamientos dejan mucho que desear a veces, porque se puede decir cosas en la interna y en público yo digo lo que me da la gana, ¿no? O sea, de todas maneras no se trata de estar en un cuartel simplemente a cumplir, sí señor, ¿no? Y sin dudas ni murmuraciones, tampoco es así. Para eso hay un acuerdo previo. Yo presumo que hay una votación, señores, ¿vamos a estar de acuerdo o no? A ver, la mayoría va a mandar, obviamente, ¿no? Va a mandar la mayoría. Pero esto demuestra pues de que el señor Juan Chepú no le falta razón cuando decía de que la unidad de Peruanos por el Cambio es una cuestión que todavía está pendiente, aunque luego salieron con abrazos y casi besos a decir de que aquí todo estaba superado, no pasa nada, pero cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Sí, yo creo que en toda organización política, como ya lo han manifestado algunos políticos, hay dos tipos de decisiones, ¿no? Algunas decisiones que son una decisión de bancada, de bloque, donde se somete a votación interna, y la decisión que se toma, toda la bancada tiene que apoyarla, ¿no es cierto? Que es lo que tú estás mencionando. Tiene que haber un mínimo de disciplina, digamos, frente a ciertos temas, ¿no? No es cierto. Eso es así. Pero existen otro tipo de decisiones, que todo el mundo también lo sabe, que son más decisiones de conciencia, ¿no? Donde realmente, como son temas muy, muy polémicos, las mismas bancadas, los mismos partidos dejan en libertad a sus miembros para que puedan votar con libertad, ¿no? En este caso no he escuchado de que había un acuerdo de bancada cerrado en que todos tenían que votar por esta posición, ¿no? Solo PPK que dijo, ¿no? Habría que apoyar el candidato que tenga mayor consenso. Claro, sugirió, digamos, ¿no? Pero no hubo un apoyo de bancada, me da la impresión, hasta donde tengo información, ¿no?, de que no hubo un acuerdo de bancada, digamos, cerrado, ¿no? O sea, como que no es una cuestión de Estado. Pero se notó la molestia, no tanto así que hasta la propia señora Mercedes Arauz dijo que esto no va a volver a pasar. Sí, yo creo que el ideal es, como tú mencionas, de que se vote en bloque, ¿no? Eso es el ideal, pero, como te digo, hay ciertos temas que las mismas bancadas dejan en libertad a sus miembros. Ahora, el Frente Amplio sí tiene otra naturaleza, ¿no? Estos desencuentros que existen al interior por la apertura
de sus propios padrones o el registro para que puedan ingresar más. A otros no se les permite el ingreso. El Sembrar de la señora Verónica Mendoza parece que tomó la iniciativa de manera particular sin consultar al dueño de la inscripción, que es Tierra y Libertad, y decirle, bueno, nosotros estamos pidiendo de que haya más adherentes. Parece que finalmente la propia Mendoza y otros integrantes también, o más fieles seguidores a ellas, van a separarse y formular su propia inscripción, más allá de lo que es el Frente Amplio, ¿no? Que de amplio solo le queda el nombre, parece, ¿no? Mira, en realidad lo que tú dices es cierto, ¿no? Quien tiene la inscripción en los registros públicos es Tierra y Libertad. Es decir, el Frente Amplio es un nombre nada más, no es un frente realmente, ¿no? Es Tierra y Libertad, que tiene la inscripción, que es dueña de la inscripción, y le cambió el nombre. En lugar de llamarse Partido Tierra y Libertad, le puso Partido Frente Amplio. Pero sigue siendo un partido, ¿no? Y ese es, claro, es una movida preelectoral que puede permitir que se acerquen otros partidos, aliarse con ellos y crear una sensación que hay un frente. Pero en realidad un frente, ¿no?, es una organización política donde hay varias organizaciones políticas en igualdad de condiciones. Y este no es el caso, ¿no? Aquí hay un dueño de la pelota que es Tierra y Libertad, y el Frente Amplio en realidad es un partido. Entonces, lo que están pidiendo las otras agrupaciones políticas no es entrar a un Frente Amplio, es entrar al partido Tierra y Libertad, que tiene el nombre Frente Amplio. Entonces, yo creo que esa fue una movida preelectoral que ha dado buenos resultados, en el sentido que creó la sensación que era un frente, logró aglutinar a varias organizaciones políticas, pero pasadas las elecciones era previsible esta crisis, ¿no? Ahora ya quedó claro de que en realidad no es un frente, sino es un partido. Y los otros partiditos quieren entrar a este partido, y claro, y los dueños del partido de Tierra y Libertad dicen, oye, un ratito, ¿cómo entra un partido a otro partido? Así es. Un ratito. Entonces yo creo que eso ya cumplió su ciclo. Probablemente Verónica Mendoza y los otros grupos van a formar sus partidos, y para las próximas elecciones se va a crear un frente de verdad, digamos, donde van a haber organizaciones inscritas, cada una en los registros públicos, que van a formar una organización política nueva, un frente nuevo, donde cada uno va a tener iguales derechos, digamos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Que de cierta manera era previsible, pero que no nos percatamos, porque claro, el nombre Frente Amplio es un poco engañoso, ¿no? Uno sí. se imagina que es un frente de varias organizaciones, como siempre ha sido, ¿no? Pero no era así. Claro, no era así. bueno, es un nombre efectivamente que, a ver, nos deja la sensación de ser demasiado ambicioso, ¿no? Sí. Pero se queda solamente en eso, en la intención, ¿no? Porque en el camino se encuentra pues con una serie de obstáculos, la cosa no es tan fácil como lo plantea el propio nombre. Hablando del Frente Amplio y de Peruanos por el Cambio, van a tener necesariamente pues que reformular todos sus mecanismos, reajustar las cosas, porque yo veo que el propio fujimorismo los estará observando frotándose las manos. Que se peleen, que se separen, que se digan todo lo que quieran. Justamente en esas circunstancias ellos van a poder tomar decisiones por propia iniciativa y sin necesidad de tener que consultarles demasiado a ellos o esperar que haya una votación que los pueda respaldar también para hacer algunas modificaciones quizás hasta de carácter constitucional, ¿no? Al final, este tipo de peleas internas lo que favorece es a la gran mayoría, que es el fujimorismo. Entonces lo veo así. Mira, en realidad yo creo que siempre han habido discrepancias tanto en Peruanos por el Cambio como en el Frente Amplio, ¿no? Simplemente ahora, como ya son representantes públicos, las cámaras y los reflectores están encima de ellos y graban lo que antes no se grababa, ¿no? En toda organización, como tú sabes, pues hay discrepancias, pero, digamos, se mantienen, digamos, controladas, no se hacen públicas. Entonces yo creo que ahora simplemente eso se está haciendo público y es normal, ¿no? Eso siempre ha habido y siempre habrá. Yo no creo que eso implique la división de Peruanos por el Cambio, ni tampoco de la izquierda. O sea, la izquierda simplemente está organizándose de otra manera, yo creo que frente a las elecciones. Y en el caso de Peruanos por el Cambio, claro, se están acomodando cada uno dentro de su partido. Y yo creo que esto no va a ser muy importante, ¿no? Otra noticia que tú también has mencionado sobre esta semana ha sido la elección del defensor del pueblo, ¿no? Y ahí sí hay temas que preocupan, ¿no? Por ejemplo,
a mí me parece que está haciendo muy bien el defensor del pueblo en tratar de defender los derechos de los consumidores, ¿no? Aquí menciona los derechos a medicinas baratas, a una telefonía ¿no? más barato, eso me parece que está muy bien, supervisar el servicio de salud, digamos, en los hospitales. Yo creo que ese es un clamor popular y desde esa perspectiva yo creo que ha acertado el defensor del pueblo. Pero por otro lado, se ha olvidado que la principal función de la Defensoría del Pueblo es la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Porque recién empezando, ¿no? Sí. No, pero digo por sus declaraciones. Él está diciendo, yo me voy a preocupar más por esto. Y a mí me parece que está bien que se preocupe por eso. Yo creo que es un clamor popular que se preocupe por eso. Todos estamos de acuerdo, digamos, ¿no? De eso no hay discusión. Está bien. Pero me parece que está dejando de lado, quizá por el momento, de repente va a declarar más adelante sobre esto, que la principal función del defensor del pueblo es la defensa de los derechos humanos del ciudadano. Es que lo que sucede es que como el señor Walter Gutiérrez, no tiene antecedentes conocidos por estar, siendo protagonista en asuntos vinculados a derechos humanos, es que las organizaciones defensores de derechos humanos, sobre todo, han salido a protestar y decir cómo eligen a una persona de estas características para que asuma la jefatura de una institución que se identifica plenamente con estos temas, ¿no? Bueno, en parte tienen razón, ¿no? El señor Gutiérrez tiene muchos méritos en ciertos campos, pero no es conocido, como tú sabes, como un luchador por los derechos humanos. Bueno, pero no era un requisito, ¿no? No lo descalifica, pero sí hay otros candidatos, yo creo que sí tienen una trayectoria de defensa de los derechos humanos y que no han sido elegidos. Pero bueno, ya quedó zanjado el asunto, sí, ya fue elegido. Ya quedó zanjado, ¿no? Entonces ahora lo que hay que tratar es que también pongan los reflectores en el principal derecho humano que debe defender un defensor del pueblo, que es el derecho a la vida. O sea, que los derechos humanos, el más importante de todos, es el derecho a la vida. Y vemos cómo diariamente se caen ómnibus, chocan camiones con ómnibus y mueren diariamente más personas que por terrorismo. Y son personas humildes. Son personas que viajan en ómnibus por la sierra, que no pueden pagar pues un avión. Sí. Se caen todos los días y no vemos que hay sanción, ni sobre los choferes, como debería ser, ni sobre los dueños de las empresas. Entonces yo creo que ahí tiene un gran reto el defensor del pueblo, es defender el derecho a la vida de la gente más humilde. Ya la prensa se ha ocupado de eso y se está ocupando, pero no vemos que las autoridades reaccionen. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para el defensor del pueblo, como lo hizo en su momento la ministra Zavala de Toledo, creo que dijo tolerancia cero en las carreteras. Sería bueno que converse con ella para ver qué pasó, porque no funcionó el tema, cierto, ¿no? Pero hay que retomarlo, yo creo. Sí, ahora algo que el señor Gutiérrez había estado también luego de asumir y de juramentar como defensor del pueblo, era de que habría que proponer algunas modificaciones de carácter constitucional para que la Defensoría, con alguna de sus decisiones también al mismo tiempo, tenga ese carácter de vinculante que se le está buscando, ¿no? Y no solamente sea pues un órgano consultivo de sugerencias, muchas de las cuales a veces terminan siendo encarpetadas, ¿no? Por los imputados, entre comillas, claro, de estar cometiendo alguna irregularidad, ¿no? Ahora, ¿qué tan viable será eso? Dependerá del Congreso, ¿no? Una amplia mayoría como el fujimorismo apoyó para que sea elegido y en manos de ellos está el que pueda promoverse también iniciativas de esas características, ¿no? Ahora, yo no sé qué tan viable, qué tan prudente sería tener una Defensoría del Pueblo con decisiones de carácter vinculante. Sí, ese es un tema que se acaba de plantear. Yo creo que se va a iniciar un debate sobre eso, porque tiene aspectos positivos y también otros no tanto, ¿no? Es un tema delicado porque depende mucho del defensor del pueblo que tú tengas. Si tiene poca autonomía, mucha autonomía política, ¿no? Entonces es un tema delicado, ¿no? Ahora, hay otro derecho humano que también la prensa, la radio, la televisión saca generalmente a flote y que las autoridades políticas no lo toman, que es el tema de la esclavitud de los niños, ¿no? El derecho a la libertad es el segundo derecho humano más importante después del derecho a la vida. Y sabemos todos que a los niños los raptan y se los llevan a trabajar en las minas de oro ilegales que hay por todo el Perú, que a las niñas, a las chicas se las llevan, las prostituyen y se las llevan allá
y las autoridades no reaccionan como deben de reaccionar. Entonces yo hago una invocación también al defensor del pueblo para este derecho humano tan importante que es el derecho a la libertad, que también se preocupe un poco por la niñez que está siendo esclavizada, que está siendo prostituida, y que necesitamos autoridades que se preocupen también por eso, además de las funciones que él dice que va a cumplir, que me parecen sumamente importantes. Correcto, muy bien. Los temas importantes que nos deje esta semana entonces. Muchas gracias, señor Fernández, por estar con nosotros. Gracias a ti, Ángel. Muy gentil. Carlos Fernández Fontenoy, docente de la Maestría de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.